Negación. La negación es un mecanismo de defensa psicológica que consiste en rechazar o negar la existencia de una realidad dolorosa o amenazante. Es una forma de protección emocional que permite a la persona evitar enfrentar situaciones o emociones que le resultan insoportables. Los signos más comunes que pueden indicar que una persona ha puesto en marcha un mecanismo de negación son, cuando se niega a hablar del problema o conflicto, a pesar de que tiene un impacto significativo en su vida, y cuando busca formas de justificar su comportamiento o sentimientos que no son del todo ciertas. Proyección. La proyección consiste en atribuir a otras personas los propios sentimientos, deseos, impulsos o necesidades reprimidos. Este mecanismo permite a la persona proyectar sus sentimientos negativos hacia otras personas, de manera que sus propias emociones no parezcan inapropiadas o inaceptables. Una persona ha puesto en marcha un mecanismo de proyección cuando atribuye a otras personas las propias carencias o defectos, incluso hasta sus propios conflictos internos. Desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo que permite a una persona redirigir una emoción negativa de su fuente original hacia un receptor menos amenazante. Este mecanismo permite al individuo evitar enfrentar directamente una situación que le genere ansiedad, miedo o conflicto interno. Una persona ha puesto en marcha un mecanismo de desplazamiento cuando expresa su enojo hacia una persona u objeto que no representa una amenaza, como su pareja, hijos o mascotas, en lugar de expresar su enojo de manera que pueda tener consecuencias negativas, como discutir con su jefe. Racionalización. Este mecanismo de defensa consiste en proporcionar explicaciones lógicas y razonables para comportamientos, pensamientos o emociones que pueden ser difíciles de aceptar. Ayuda a preservar nuestra autoimagen y a reducir la ansiedad asociada con ciertos aspectos de nuestra existencia. Buscar explicaciones lógicas, aunque no verdaderas, para justificar acciones, evitar conectar con emociones como la culpa y no reconocer algo que es obvio para los demás, son las señales más comunes que pueden indicar que una persona ha puesto en marcha un mecanismo de racionalización. Represión. La represión es un mecanismo de defensa que consiste en enviar al inconsciente aquello que nos angustia, pero aquello que está reprimido sigue produciendo efectos sobre la mente. La represión funciona separando el contenido inaceptable de la mente consciente, evitando que el individuo experimente el malestar asociado con ese contenido. Sin embargo, lo que se ha reprimido no se borra, solo se oculta en el inconsciente. Formación reactiva. La formación reactiva ocurre cuando alguien experimenta un deseo, instinto o emoción, que rechaza conscientemente y esto le lleva a desarrollar el impulso opuesto al que rechaza. La formación reactiva es evidente si el enojo, el egoísmo o la despreocupación es la reacción esperada, sin embargo encontramos sus defensivos opuestos, como ser más amables, autosacrificados y perfeccionistas. Retraimiento. El retraimiento es un mecanismo de defensa en el cual nos apartamos o nos aislamos de situaciones o personas que consideramos amenazantes, estresantes o abrumadoras. Puede manifestarse cuando se busca evitar conflictos, retirarse socialmente o alejarse de los demás. Si una persona se está alejando de las interacciones sociales, evitando conflictos o situaciones estresantes, o parece estar emocionalmente distante, podría estar utilizando el retraimiento como mecanismo de defensa. Identificación. La identificación es un mecanismo de defensa psicológico en el cual un individuo asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de otro individuo y se transforma, por completo o parcialmente, en este. Imitar la forma de vestir, la manera de hablar, apropiarse de valores e ideales de otro individuo, son señales de usar la identificación como mecanismo de defensa. Regresión. La regresión es un mecanismo de defensa en el que una persona adopta ciertos comportamientos de una etapa de desarrollo anterior, como la infancia o adolescencia. El sujeto deja atrás las estrategias de afrontamiento apropiadas para su edad y muestra patrones de conducta más inmaduros. Actitudes infantiles para evitar la confrontación o el rechazo, búsqueda de gratificaciones típicas de fases de desarrollo anteriores, y respuesta pobre ante la frustración, son algunos puntos clave para identificar si una persona está utilizando la regresión como mecanismo de defensa. Sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa psicológico que permite a un individuo canalizar impulsos, comúnmente de contenido explícito o agresivo, y orientarlos hacia actividades consideradas aceptables en nuestra sociedad, por ejemplo, deportes, arte o voluntariado. Cuando una persona utiliza la sublimación como mecanismo de defensa, es capaz de transformar sus impulsos en algo positivo y valioso. Sin embargo, si se utiliza de forma excesiva o inapropiada, puede afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales, nuestro bienestar emocional y nuestra capacidad para afrontar los desafíos de forma saludable.